necesitamos saber ese tema. La retina, ¿qué es la retina? Es algo que hemos llevado desde el principio. Es la capa más interna del globo ocular, ¿no? Es la que recubre el globo ocular por dentro, tiene una coloración naranja. Es la capa más importante porque va a cumplir algo que es fundamental para la visión. Primero, recibir las imágenes, y segundo, estas imágenes las transforma en impulsos nerviosos, ¿no? Entonces es algo que hemos repasado al principio, pero les hago recuerdo. La retina, que es esta membrana naranja que cubre el globo por dentro, recibe la imagen y la transforma antes de que esta imagen sea transportada por el nervio óptico rumbo al cerebro. ¿Ya? La retina se va a nutrir de dos formas, por la capa media, que es la coroides, que es una capa vascular, y por una arteria que ingresa por la parte interna del nervio óptico, que se ramifica sobre la retina, que se llama arteria central de la retina. Entonces, a través de esas dos situaciones puede nutrirse la retina. La retina tiene 10 capas histológicas, pero de estas 10 capas hay dos que son las más importantes. Primero, la capa de conos y bastones. No se olviden que los conos y bastones son las células especializadas en transformar la imagen, los colores, las formas, todo en impulsos nerviosos, ¿no? Fotorreceptores. Y tenemos la otra capa que se llama de células ganglionares. Esta capa de células ganglionares es la encargada de formar en las fibras del nervio óptico. Entonces los fotorreceptores hacen sinapsis finalmente con estas células ganglionares y estas forman el nervio óptico, ¿no? Aquí estamos viendo un corte histológico y aquí estamos viendo una tomografía OCT. No se olviden que la tomografía OCT es una tomografía especial exclusiva del ojo. Si dice OCT, es exclusiva del ojo, y aquí estamos viendo en la tomografía, en una persona viva, los cortes, como si fuera un corte histológico, igual como si hiciéramos este mismo corte con preparación para ver las capas, ¿no? Entonces la tecnología actualmente ya llega a ese nivel de poderme mostrar a nivel histológico la retina vista de perfil. Ahí la estamos viendo de costadito, ¿no? Es como una hoja que le estoy viendo. En la hoja yo no veo nada aquí, si la muestro de costado, pero la tomografía me permite ver todas sus capas. Bueno, ¿cómo dividimos las retinas? Algo que también hemos repasado en la primera práctica de anatomía. La retina la vamos a dividir en dos, la retina central y la retina periférica. ¿Cuál es la retina central? La retina central es la que está en la cara posterior del globo ocular, ¿no? Si nosotros estuviéramos dentro del ojo y ahí adelante fuera la pupila, todas las estructuras anteriores, la pared de atrás viene a ser la cara posterior del globo ocular, sería la retina central. El techo, las paredes laterales y el piso también tienen retina, pero al estar más adelante son la retina periférica. Entonces, esta es la retina central y la que está más hacia adelante es la retina periférica. La retina central tiene una coloración más oscura, por eso recibe un nombre que se llama mácula, ¿no? Mácula significa mancha. Bueno, entonces aquí está la retina central. ¿Cuáles son las características de esta mácula? A veces también se percibe una coloración amarillenta, pero por eso también se la conoce como mácula lútea. Acá existe la mayor concentración de las células fotorreceptoras encargadas de la visión, ¿no? De transformar las imágenes, y es por eso que la mácula se constituye en la zona de la visión fina y de detalle. Me permite ver cosas pequeñas y chicas en cualquier distancia y me permite ver entonces con mucha finura cualquier cosa. ¿Ya? Tiene varias otras características, pero bueno, también tiene un poco de pigmento, lo cual le da ese color más oscuro. El centro de la mácula es un puntito oscuro que se llama fóvea. La fóvea simplemente es el centro de la mácula, para que no complicarnos más. La retina periférica, que está más por fuera, ya más alejada, bueno, esta va a ir hacia adelante a conectarse con el cuerpo ciliar en una estructura que se llama ora serrata y tiene menos cantidad de fotorreceptores. Abundan más en esta zona los bastones, mientras que en la mácula abundan más los conos. Esas son las diferencias en cuanto a la fotografía. ¿Cómo podemos examinar la retina? Ya sabemos que la retina es interna y no la podemos ver directamente. La única forma de poder ver la retina es haciendo un examen especial que se llama oftalmoscopía, o que también se conoce con el nombre de fondo de ojo, ¿no? Es la única forma que nosotros tenemos para ver la retina, ya que es interna y el ojo por dentro es oscuro.
Entonces, si es con este examen, sí lo vamos a poder ver. Cuando nosotros observamos la retina, el recubrimiento interno del ojo, lo vamos a ver de un color naranja uniforme, excepto en la zona de la mácula, que es donde es más oscura, ¿ya? Otras cosas que vemos en el examen interno es el nervio óptico, este nervio que es el segundo par craneal, que se forma acá. Todas las fibras de la retina se juntan y forman el nervio óptico que va a salir detrás del ojo como un cordón. Y también vemos los vasos sobre la retina que se ramifican, tanto arterias como venas. Las arterias más claras, las venas más oscuras. Entonces eso es lo que nosotros observamos al revisar la retina. La oftalmoscopía es el procedimiento para revisarla, y hay dos tipos de oftalmoscopía. Esta que se hace con el aparatito que uno se aproxima al ojo y puede mirar directamente, que se llama oftalmoscopía directa, ¿ya? Directa. Ventajas: no requiere dilatación pupilar, así con la pupila tal como están sus ojos, si no me acerco puedo ver el interior. Sin embargo, tiene un problema, que su campo de visión es limitado. Lo que me permite observar es bastante poquito, es como si yo quiero mirarles a todos ustedes a través de un agujerito así chico. Entonces, los veo, pero es muy limitado el campo de visión, ¿ya? Por eso principalmente se ve la retina central o mácula con este examen de oftalmoscopía directa. Si quiero un examen completo de la retina, tengo que hacer la otra oftalmoscopía que se llama indirecta. Esta se hace con un casco que se llama casco de oftalmoscopía, o la lámpara de hendidura la puedo convertir en un oftalmoscopio indirecto, ¿ya? En este caso sí requiero dilatar la pupila. Hay gotas farmacológicas, colirios, que echando al paciente una media hora antes del examen hacen que la pupila, que el negrito, se vuelva así grande. Entonces me permite un mayor campo de visión y poder explorar toda la retina, ¿no? Entonces exploro retina central y periférica. Inconvenientes: la luz es intensa, al paciente a veces le cuesta un poco tolerar el examen, queda por el efecto del colirio dilatador unas 3 horas con la visión un poco borrosa, ya que el colirio nubla la visión, ¿no? Y por eso no puede conducir ni nada después del examen. Si es anciano, tiene que venir acompañado con alguien para no tropezarse, caerse, etc. También otra cosa que ocurre es que la imagen se ve al revés en la oftalmoscopía indirecta. Así que si yo veo, por ejemplo, una rotura de retina arriba, en realidad está abajo, o si la veo a la izquierda, en realidad está a la derecha. Como los oftalmólogos hacemos constantemente este examen, ya de memoria lo cambiamos, ¿no? Pero bueno. Ya entrando a las patologías, hay muchas patologías de retina tienen lesiones similares, por eso que estas se conocen como las lesiones elementales. Podemos encontrarnos con microaneurismas, quiere decir que hay vasodilatación saculares, dilataciones vasculares, perdón, en los vasos sanguíneos de la retina. Exudados duros son manchas amarillas que aparecen, que no deberían estar, pero aparecen porque empiezan a filtrarse líquidos al tejido retinal y se van acumulando. Entonces, a eso se llama exudado duro. Exudado blando son zonas blancas como nubes que aparecen en la retina, que suelen estar presentes cuando la retina entra en isquemia y empieza a no recibir una buena irrigación en esos sectores. Hemorragias: se pueden romper vasos sanguíneos en la retina y provocar aparición de manchas de sangre sobre la retina. También vamos a ver eso en las patologías. Y finalmente, los neovasos o la neovascularización, que cuando estas zonas de isquemia son bastante significativas, el cuerpo empieza a crear vasos anómalos que proliferan por toda la parte interna ocular, y eso se conoce como neovascularización, que es un signo de muy mal pronóstico en la patología ocular. Bueno, vamos viendo entonces algunas patologías. Retinopatía hipertensiva. ¿La hipertensión arterial puede dañar la retina? Sí, puede dañar la retina, ¿no? Pero tiene que ser normalmente pacientes que no controlen bien su hipertensión, que no cumplan entonces con las medidas que el médico les dice, que no toman sus medicamentos. Entonces la hipertensión normalmente va dañando los vasos de la retina, ¿ya? Hay una serie de daños, ¿no?, que pueden producir que los vasos se vuelvan más estrechos, que los vasos en algunos lugares se falle su permeabilidad y se empieza a salir de los vasos sanguíneos líquido, grasa, sangre hacia la retina y se empieza a acumular ahí, ¿no?,
los exudados duros, la sangre, las oclusiones de los vasos pueden provocar aparición de zonas de isquemia, lo que hemos mencionado, ¿no? También puede afectar al nervio óptico. Bueno, el daño de la hipertensión puede ser de dos tipos, relacionado con retinopatía, con una hipertensión aguda, arterial aguda, o con una hipertensión arterial crónica. La hipertensión arterial aguda es muy rara, ¿no? Muy rara, y es de rápida progresión y produce también un daño rápido en la retina. Esto se relaciona principalmente con estas enfermedades que menciona acá, la preeclampsia, la eclampsia y el feocromocitoma. Bueno, a ver, ¿qué es preeclampsia? ¿Quién sabe? Preeclampsia, ¿qué es? ¿Dónde están los futuros ginecólogos? Como embarazo. Como muestra mujer embarazada cuando empieza con le da pico de hipertensión. Eso, muy bien. Cuando ahí aparece la hipertensión en el embarazo, ¿no? Ustedes son mujeres normales, sanas, se embarazan y de pronto tienen hipertensión. Eso es la preeclampsia, ¿no? ¿Y se pierde la hipertensión o no? En la preeclampsia, ¿se pierde o no se pierde? Pues normalmente cuando tienen el bebé sí se pierde, ¿no? Desaparece. ¿Cuál es la diferencia con la eclampsia? Las convulsiones. Eso, que en la eclampsia, aparte de la hipertensión, aparecen convulsiones, ¿no? Bueno, entonces en estos casos, por ejemplo, que hemos mencionado, la hipertensión puede ser muy súbita, rápida y puede producir un daño rápido, pero como digo, no es tan común. Lo que sí es común es que la hipertensión arterial vaya produciendo un daño lento y progresivo de los vasos de la retina. Entonces, esta es la forma más que se presenta y puede ser asintomática por un largo periodo de tiempo. No hay un tratamiento específico para este tipo de retinopatía hipertensiva, pero sirve mucho, ayuda mucho el control de la presión arterial y los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Obesidad. ¿Qué más? Factores de riesgo. Obesidad, ¿qué más? Señor, tiene que bajar de peso, eso es lo que usted tiene que decir para un hipertenso, tiene que bajar de peso, ¿qué más tiene que hacer? Diabetes. ¿Ah? Ya, no coma tanta grasa, disminuya el consumo de sal, no fume, ¿no? Haga ejercicio. Bueno, cosas así pueden ayudar a mejorar la hipertensión y al mismo tiempo mejoramos el daño que puede estar sufriendo la retina, ¿ya? Si hay complicaciones, serán tratadas por un oftalmólogo. Una de las patologías principales en retina es la retinopatía diabética. La diabetes, ya vaya, es una enfermedad terrible. Si uno tiene familiares con diabetes, realmente comprende el alcance de la enfermedad. Si alguien tiene un familiar con diabetes, es bien complicado, porque cuando el paciente no cumple su tratamiento, no se cuida, ¿qué es lo que ocurre? Se van dañando los órganos internos, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? A ver, ¿quién me dice? Fuera de la retinopatía diabética, ¿qué otra complicación surge en los diabéticos? Pie diabético. A ver, uno por uno, a ver, aquí. Pie diabético. Pie diabético, neuropatía diabética. ¿Qué más? ¿Ah? Insuficiencia renal. Glaucoma. ¿No? Glaucoma. Glaucoma. No. Retinopatía. ¿Qué es lo que daña la diabetes en el ojo? La diabetes daña la retina. Y es por eso que la patología se llama retinopatía diabética. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué se produce ese daño? Porque al subir la glicemia, ¿no? Esto va dañando los vasos de la retina. Y estos vasos van a sufrir más o menos el mismo daño que hemos visto en la retinopatía hipertensiva. Algunos vasos se van a cerrar, produciendo isquemia en algunos lugares de la retina, y otros se van a volver muy permeables, dejando salir líquido, produciendo edemas, dejando salir grasa, produciendo acúmulo de exudados duros, produciendo salida de sangre o ruptura de vasos que van a sangrar sobre la retina, ¿no? Y si hay demasiados vasos fallando, mucha isquemia, entonces también puede llegar a producir la neovascularización, que vamos a explicar enseguida. Pero ese es el principio del daño, ¿no?
Bueno, vamos a hablar. ¿Cómo es que un paciente diabético va a tener disminución visual? Y aquí hay algo que quiero que me digan, a ver, ya que están tan participativos el día, está muy bien. ¿Cómo reconocemos un paciente diabético? ¿Cómo se reconoce? ¿Qué síntomas y signos tiene que tener un paciente diabético? Consume constantemente agua, Ya, mucha agua. disminución del peso. Mucha sed, Sí, polidipsia. ajá, ¿Qué más? disminución de peso. Disminución de peso, clave. ¿Qué más? Poliuria, orina hasta en la noche, doctor. No sé por qué últimamente hasta en la noche me tengo que levantar a orinar, cosa que antes no hacía. Y la otra que nos falta. La orina. Polifagia aumenta, tiene mucha hambre, ¿no? Más de lo normal. Entonces, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, se constituyen en lo principal que me hace sospechar que un paciente tiene diabetes, ¿no? Bueno, ahí así tiene tarea, vamos a pedir una glicemia en ayunas, tendré que decir. Sin embargo, ya en cuanto a la parte visual, cuando se sube la glicemia, puede ocasionar una variación transitoria en la refracción ocular, es decir, en el enfoque interno del ojo, que se relaciona con los niveles de glicemia. Y muchas veces puede ser el primer síntoma de un debut diabético. Había una vez una alumna acá, hace muchos años, que me dijo, no, doctor, estoy viendo borroso. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un examen. Hicimos el examen, fondo de ojo, normal, daba en los lentes una medida, pero bueno, sí, no, a ver, pero hacer los exámenes, hizo unos exámenes de laboratorio y diabético. Salió diabético, ¿no? Y no tenía otros síntomas, ¿no? Entonces, en algunos casos los diabéticos pueden debutar con disminución visual, ¿ya? En todo paciente que venga donde ustedes les diga, doctor, estoy viendo borroso con los dos ojos, ¿ya? De por sí, de un día para otro estoy viendo borroso, siempre pidan glicemia. Puede ser un debut diabético, ¿ya? Puede ser el primer síntoma que está anunciando la diabetes antes de la polifagia, de la polidipsia, de la poliduria, de la pérdida de peso. Una vez más, toda persona que vea borroso de lejos y de cerca, no solamente, claro, le diga de cerca, lo que dice de lejos y de cerca, entonces hay que pedir la glicemia. Incluso los pacientes diabéticos dicen, doctor, mi azúcar está alto, ¿cómo sabe? Es que mi vista se me ha nublado. Entonces hasta el diabético ya sabe que cuando se le nubla la visión es porque está la glicemia elevada. ¿Qué pasa cuando la glicemia se eleva? Altera el medio interno ocular y hace de que el ojo sufra un problema de enfoque. Por eso que los oftalmólogos no les medimos lentes a los diabéticos que están descompensados. ¿Por qué? Si yo le mido lentes a un diabético con su azúcar alta, ¿qué va a ocurrir? Ese azúcar está alterando la parte interna ocular. El lente para ese momento me va a salir bien, pero va a pasar unas semanas, va a variar nuevamente la glicemia y ese lente ya no le va a servir. Entonces, normalmente a los pacientes que quieren un lente definitivo, le decimos, tiene que estabilizar su glicemia. Cuando estabilice su glicemia, recién viene a que le midamos los lentes. O si no, le mido lentes, pero es un lente temporal, hasta que regule su glicemia. Cuando regule su glicemia, ahí vamos a dar sí la medida exacta. La hiperglicemia altera siempre la refracción ocular y por eso que no medimos diabéticos con descompensados. A menos que él quiera, pero a sabiendas de que probablemente ese lente le va a durar muy poco. Bueno, la otra forma de disminución visual se debe al daño crónico que produce la diabetes sobre la retina, ¿no? También algunos pacientes van a manifestar aparición de manchas en la visión y esto se da normalmente cuando la retinopatía diabética ya es muy grave y tiende a sangrar. Cuando está muy dañado el tejido de la retina, empieza a sangrar y eso va a producir manchas de sangre sobre la retina o sangrados en el vítreo. Este es un video, a ver, fíjense, vamos a darle así. Fíjense, todos atentos. Atenta, mira ella. Atenta, mira aquí. Es cortito el video. Ahí, allá. Entonces sangra y el vítreo se llena de sangre. Todo el vítreo se llena. Entonces vamos a volver a poner una vez más, que es bien súper cortito. Entonces así, los vasos dañados empiezan a sangrar y entonces sangre y el vítreo se llena de sangre. Eso
¿Cómo va a venir este paciente a la consulta? Este paciente viene y dice, doctor, de repente estoy viendo hartas manchas negras en mi vista. Con este ojo veo harta mancha negra, ¿no? Algunos me han dicho, veo como telaraña, se ve, doctor, ¿no? Y de repente este ojo veo como una telaraña dentro de mí, o manchas oscuras, que de repente, cuando dice eso, un diabético de muchos años probablemente tenga un sangrado interno. Eso no lo pueden ver porque está en el vítreo, pero puedo sospechar. ¿Cómo se divide la retinopatía diabética? Esto tienen que saber, ahora que no sepan, ¿quién se está durmiendo? Vamos a ver, bueno, esto tienen que saber. La retinopatía diabética se clasifica en dos: no proliferativa, o también se llama preproliferativa, y la proliferativa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Esto no me hagan quedar mal, pues no, tienen que saber. ¿Qué significa retinopatía diabética no proliferativa? Es la forma leve o moderada del daño de la retina, ¿ya? Forma leve o moderada del daño de la retina. Cuando es no proliferativa, muchas veces el paciente no necesita tratamiento más que el control de su glicemia, ¿ya? Esta es la forma no grave, ¿ya? Pero si decimos retinopatía diabética proliferativa, es la forma grave, donde hay un gran daño de la retina. ¿Cómo se manifiesta ese daño? Porque hay mucha isquemia, fallan tantos vasos sanguíneos en la retina que se produce una isquemia en toda la retina, y eso va a hacer que el cuerpo genere neovascular. Empiezan a aparecer vasos sanguíneos como locos por todo lado en la parte interna del ojo, tratando de compensar la isquemia. Pero esta neovascularización es mala. ¿Por qué? Porque los vasos que genera el cuerpo son vasos débiles, creados a la rápida, y se tienden a romper con mucha facilidad. Y aparte que inducen fibrosis interna, empieza a aparecer fibrosis dentro del ojo. Y eso lleva a una serie de complicaciones que el paciente puede perder de forma definitiva la visión. Así que cuando un paciente tiene retinopatía diabética proliferativa, forma avanzada, puede perder la visión, ¿ya? Pero si es no proliferativa, está a tiempo, ¿ya? Cuando es proliferativa, el gasto es, ¿no? Cuesta altísimo tratar de salvar eso, ¿no? Y estamos hablando de alto dinero. Y no solamente es esto, ¿ya? Porque normalmente cuando ya tienen proliferativa, ya tienen insuficiencia renal esos pacientes. ¿Y saben cuánto cuesta tratar la insuficiencia renal? Las hemodiálisis, ¿cuánto cuestan? Particularmente cuestan un horror. Y hay que, el paciente tiene que hacer hasta 3 veces a la semana de hemodiálisis, ¿no? Buscar un centro público para hacer hemodiálisis, es la muerte, porque son tantos pacientes, son tan pocos equipos públicos para hemodiálisis, que realmente conseguir un puesto y demás es difícil, ¿no? Entonces, por ese motivo, tenemos que evitar que el paciente llegue a una proliferativa, ¿no? Lastimosamente es difícil hacer conciencia en un diabético, porque pues le cuesta renunciar a comer sus grasitas, su saladito, hacer dieta, a cumplir con su medicamento. Entonces es realmente un trabajo fuerte que tiene que hacer el médico de forma preventiva en estos casos. Bueno, entonces la retinopatía diabética preproliferativa o no proliferativa, daño leve a moderado, ¿ya? Y la proliferativa con mucha isquemia y aparición de los neovasos. ¿Cuáles son las complicaciones de la proliferativa? Bueno, de la retinopatía diabética. A veces se puede salir mucho líquido en la mácula, hinchar la mácula, produciendo un edema macular. Pueden estos vasos sangrar con facilidad, como hemos visto. Las fibrosis que acompañan a los neovasos pueden contraer y desprender, romper la retina. Y también estos vasos pueden crecer por el sistema de drenaje del ojo, taponear la salida del humor acuoso, provocando glaucoma neovascular, se conoce. ¿Cuál es el tratamiento de la retinopatía diabética? Hemos dicho la no proliferativa o preproliferativa, a veces no solamente sirve el control de la glicemia. Pero ya cuando se está queriendo convertir en proliferativa o es proliferativa, el tratamiento primero es láser. Hay que hacer láser a toda la retina para eliminar las isquemias, ¿ya? Y también los vasos dañados. Y también se tiene que inyectar en el ojo un medicamento carísimo que se llaman antiangiogénicos. Aquí en Bolivia usamos principalmente el Avastin, que se usa, tal vez van a escuchar, me han colocado Avastin en el ojo.
Entonces son medicamentos que su función es de antiangiogénico. ¿Qué quiere decir? Anti contra, angio, vaso sanguíneo, génesis contra el origen, ¿no? Entonces estos medicamentos inyectados, en el ojo, tratan de evitar que proliferen estos vasos malos, estos neovasos. Ya, más el láser, pues hacer un tratamiento conjunto. Pero si el paciente ya tiene complicaciones, tiene que ir a una cirugía que se llama vitrectomía, que la vamos a ver después. Esto que están viendo, todos los puntos blancos, es el láser que se hace sobre toda la retina, y estos disparos de láser eliminan las zonas isquémicas, más la inyección de antiangiogénico. Ese es el tratamiento principal para la retinopatía diabética avanzada, siempre y cuando no esté complicada. Si está complicada con desprendimiento de retina, con fibrosis, hay que ir a operar. Bueno, retinopatía de la prematuridad, que en inglés se abrevia ROP. Cuando antes nacían los niños muy prematuros, la mayoría se quedaban ciegos. ¿Por qué se quedan ciegos los niños? No todos ciegos, sin opción después de tratamiento. Entonces han empezado a investigar por qué se quedaban ciegos, ¿no? Y se ha visto que había una patología que se llama retinopatía de la prematuridad. ¿Qué ocurre? Esta patología suele manifestarse principalmente en niños que cumplen estas dos características. Primero, que nazcan tan prematuros que sean de menos de 31 semanas. Segundo, que tengan un peso menor a 1500 gramos. Un niño que cumple cualquiera de esas dos características corre un altísimo riesgo de desarrollar una enfermedad que se llama la retinopatía del prematuro. A ver, para que no se me duerman, ¿de cuántas semanas tiene que nacer un niño? 30. De 38 a 41, sí, promedio 40 semanas. ¿De qué peso tiene que nacer un niño? 2 kilos, 500 a 3. ¿De cuánto? Mayor a 2.500 gramos. Mayor a 2.000. ¿De 4.000 está bien? De 4.000. Bueno, lo que yo sabía era de 2.500 a 3.500 gramos, ¿no? Esa era en mi época, no sé si ha cambiado. Sí, sí. Ahora es 4. Ahora es a 4. Sí, ahora es Bueno, si ustedes decían, bueno, pero en mi época era así. Yo les explico cómo era, ¿no? El promedio era 3.000 gramos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un niño nace muy prematuro? ¿Dónde tiene que ir? A la incubadora, ¿no? Y actualmente la tecnología y el desarrollo médico permite salvar a niños mucho más prematuros que lo que antes se podía salvar. Sin embargo, estos niños que son demasiado prematuros tienen que ir a una incubadora y recibir oxígeno porque nacen con dificultades respiratorias, ¿no? Sus pulmones no están bien desarrollados y demás. Bueno, se ha visto en relación a la prematuridad y también a la administración de oxígeno la aparición de esta enfermedad que se llama retinopatía de la prematuridad. Y esto ocurre porque la vascularización de la retina es sensible a la lesión por oxígeno, ¿ya? Por lo general los vasos sanguíneos del ojo se terminan desarrollando a las pocas semanas en el nacimiento o a las pocas semanas posterior al nacimiento. Les explico con más calma para que me entiendan. Hagamos de cuenta que este lugar donde está la luz es la retina. ¿Por dónde van a ingresar los vasos sanguíneos? Por la arteria central de la retina. La arteria central entra por el nervio óptico. Viene aquí la arteria central y va desarrollando y vasculariza toda la retina. Eso es lo que debe ocurrir, ¿no? Hasta que el niño nace, o incluso a veces hasta unas semanas después de que ha nacido. Pero cuando el niño sale muy prematuro, ¿qué es lo que ocurre? Esta vascularización empieza, pero al recibir mucha concentración de oxígeno por la prematuridad que tiene, el oxígeno detiene la vascularización. Y eso hace de que existe una zona de la retina que no se vasculariza. Si no se vasculariza, esa zona de la retina queda isquémica. Si queda isquémica, ¿a qué va a inducir? ¿A qué? No se necrosa. No se necrosa. A la fibrosis con neovascularización. El organismo detecta una zona isquémica y ¿qué se le ocurre? Vamos a crear vasos sanguíneos a lo loco y empieza a crear a lo loco vasos sanguíneos y eso es el problema, ¿ya? Vamos a tener un niño con una retina que no tiene vascularización, ¿ya? Aparece la proliferación fibrovascular, los vasos tienden a sangrar porque son de mala calidad e empieza a aparecer fibrosis, lo cual puede llevar al desprendimiento de retina. Entonces, cuando uno detecta que
un niño está desarrollando retinopatía de la prematuridad, tiene que hacer ese niño crioterapia, fotocoagulación de esa zona de la retina que está isquémica, y si hay complicaciones, pues cirugía de vitrectomía. En estos niños pequeñitos se los duerme normalmente con anestesia, se les dilata la pupila, se les pone un separador de párpados y con oftalmoscopía indirecta se explora la retina. ¿Qué vamos a encontrar si tienes retinopatía de la prematuridad? Retina vascularizada, y esto que ven acá de blanco es también retina, pero no está vascularizada. Esta es la retina isquémica que va a inducir la neovascularización y la fibrosis que lleva a las complicaciones internas. Otra patología, retinoblastoma. ¿Qué es el retinoblastoma? Es un tumor maligno, ¿ya?, de la retina que antes mataba a muchos niños, el retinoblastoma, porque se expande localmente y pueden dar metástasis. Es un tumor, como lo están viendo aquí en el gráfico, que suele tener una característica, un color blanquecino, ¿ya? Y eso nos va a dar su forma de presentación clínica, que ya la hemos visto también. Nos va a dar lo que se llama la leucocoria. Leuco es blanco, coria es pupila. ¿En qué otra patología hemos visto leucocoria? En catarata congénita, ¿no? Por eso cuando hemos hablado de catarata congénita, les he dicho, cuando vean la pupila blanca en un niño, no piensen que al 100% es catarata congénita. Puede ser también otra patología. Y una de las peores que puede haber, si es que no es catarata congénita, es el retinoblastoma, tumor altamente maligno, ¿ya?, que puede también inducir al estrabismo. En algunos niños es evidente la pupila blanca, pero en otros puede estar un poco oculto. Y ahí viene, por ejemplo, una historia que me gusta siempre contarles para que no sea tan pesada la clase, de unos papás que tenían su bebé y le sacaban fotos, como todo papá al bebé, ¿no? Pero en las fotos salía un ojo rojo y el otro salía, no salía rojo, ¿no? Salía así medio blanco. Y más fotos y se repetía, ¿no? Bueno, entonces preocupados lo llevaron al oftalmólogo y el oftalmólogo le hizo el examen completo y salió que tenía un retinoblastoma. ¿Por qué cuando nos sacamos fotos se ve rojo? ¿Por qué creen? Porque no tiene color. Es el reflejo de la retina, una luz interna, pero intensa, refleja en la retina, y al ver este reflejo rojo nos indica que está permeable los medios refringentes, córnea, mucosa, cristalino, vítreo. Entonces están permeables y estoy viendo el reflejo de la retina, ¿ya? Algo que estaría obstruido por un tumor, por ejemplo, ¿no?, o por otro tipo, una catarata. Entonces este tumor se blanco. Entonces no se olviden, pupila blanca, tienen que pensar catarata congénita o retinoblastoma. Obviamente hay que hacer una buena historia clínica. ¿Cómo diferencio de una forma muy fácil si es catarata o es retinoblastoma? Sencillo, una sola cosa es necesaria, una ecografía ocular. Ustedes piden una ecografía del ojo y ahí les dice si es retinoblastoma o es catarata congénita. Así que una simple ecografía me va a hacer la diferencia. El tratamiento antes que evolucione lo médico era extirpar el ojo, o sea, cortar el ojo desde el nervio óptico y sacarlo completo. Actualmente ya extirpar el ojo es una medida que ya no es más bien la que menos se hace, porque ya se puede salvar el ojo, ya con terapias como la crioterapia, la fotocoagulación láser, la quimioterapia, la radioterapia, etc. Entonces ayudan actualmente a salvar el ojo. Antes había que extirparlo antes de que lo mate al niño por la expansión, ¿no? Desprendimiento de retina. La retina es la membrana interna y tiene que estar colada a la cara interna del globo ocular, ¿no?, a la pared del globo ocular. Sin embargo, a veces se puede despegar, se puede desprender la retina y eso se conoce como desprendimiento de retina. ¿Qué pasa cuando la retina se desprende? Cuando la retina se desprende, el paciente pierde inmediatamente la visión, ¿ya? Inmediatamente se pierde la visión. Ahora, hay desprendimientos parciales donde solamente se desprende una parte. Aquí estamos viendo, este es un desprendimiento parcial, la retina de abajo está todavía intacta, pegada al ojo, pero esta está desprendida con una bolsa ahí.
Ya, en ese caso el paciente va a perder la visión, pero solamente del sector de la retina desprendida. ¿Ya? Puede decir el paciente, mire doctor, me he golpeado el ojo y de repente esta parte de aquí no veo, está negro. Entonces puede ser un desprendimiento parcial. Pero si es un desprendimiento total, automáticamente se pierde la visión de forma inmediata. ¿Ya? Doctor, estaba jugando fútbol, un pelotazo, y ahora no veo nada con este ojo. Totalmente estoy viendo negro. Puede ser desprendimiento total de retina. Entonces, si se desprende, se pierde la visión de forma inmediata. Y un desprendimiento parcial, normalmente siempre va a evolucionar un desprendimiento total. ¿Ya? Bueno. Un síntoma que puede aparecer cuando la retina se quiere desprender, y puede ser un síntoma que yo tengo que estar atento, son las fotopsias. ¿Qué es la fotopsia? O también le conocen como fosfenos. Es ver lucecitas que se prenden y se apagan. Doctora, estoy viendo como lucecitas que se me prenden con este ojo, a ratos pasa. O dicen, como un rayo de luz, me aparece aquí en el ojo. Entonces, eso significa tracción de la retina. A menos que tengan migraña, que en la migraña sí es normal que aparezcan las fotopsias, pero si no, si es sin migraña, la visión de lucecitas puede ser un poco peligroso, ¿ya? Y hay que revisar la retina en nuestros pacientes. Doctor, ¿y por qué se puede desprender la retina? Ahorita vamos a eso, ahí vamos. Causas del desprendimiento de retina. Hay muchas causas, se clasifican en reumatógenas, no reumatógenas. No voy a entrar mucho en detalle, pero una reumatógena sería cuando la retina se debilita en algún lugar y se rompe solita, de por sí en un sector. Y a partir de esa ruptura empieza a desprenderse. Otra que es la tal vez más común en pacientes jóvenes es el trauma. Un golpe muy fuerte en el ojo puede lograr desprender la retina. La miopía elevada también aumenta el riesgo del desprendimiento de retina y puede ser también una consecuencia de una cirugía de ojo. Puede operarse por catarata y se le desprende la retina. Entonces es algo que no es común, pero puede pasar, digamos, ¿no? Puede deberse a complicaciones de la retinopatía diabética, de la prematuridad, donde se forman fibrosis y neovascularización interna. Eso también puede provocar el desprendimiento. Puede ser un tumor que surge en la pared de la retina y puede desprender la retina, en la pared ocular, y desprende la retina o por procesos inflamatorios de la pared ocular. ¿Cómo se diagnostica un desprendimiento de retina? Pues obviamente hay que hacer un fondo de ojo, porque es la forma de revisar la retina, pero también una ecografía ocular me muestra el desprendimiento. Esto que están viendo acá es una ecografía ocular con el desprendimiento de retina. Miren la membrana cómo está flotando, hay un desprendimiento parcial, ¿no? Esto debería estar porado aquí a la pared ocular. Esto es el vítreo, y estoy viendo la retina suelta en el vítreo. ¿Cuál es el tratamiento del desprendimiento de retina? Es quirúrgico. Hay que operar, hay que volver a colar la retina a la pared del ojo, ¿ya? Se vuelve a colar y al colar recupera el paciente la visión, pero tiene que ser lo antes posible. Mientras más antes, mejor el pronóstico de recuperación. Mientras más tarde en operarse, probablemente menos porcentaje visual va a recuperar. Pero ¿cuál es el problema de la cirugía de desprendimiento de retina? Que es la más cara de oftalmología, es la más cara que existe. Así que no es fácil para los pacientes acceder a veces a esta cirugía. ¿Cuánto sale? Bueno, varía, pero normalmente puede variar, aquí en Bolivia estamos hablando, ¿no? Entre $4.000 a $7.000. Suele ser promedio, pero por ahí. Ha bajado. Bueno, entonces así que hay que empeñar su auto, su casa, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos viendo el desprendimiento de retina, ¿no? Aquí hay un desgarrito por una fibrosis. Aquí estamos viendo en la ecografía la retina que está desprendida de la pared. Bueno. Cambiamos. Degeneración macular es una patología que está apareciendo en los últimos años y se caracteriza por un daño de la mácula, la zona central de la visión. No se sabe a ciencia cierta por qué aparece esta enfermedad, pero hay un problema de degeneración en la mácula que suele acompañarse de lo que se llama el escotoma central.
es una mancha ciega, perdón, una mancha oscura que siempre está al centro. Es decir, doctor, veo un punto negro, pero siempre está al centro. Nuevo viejo, la mancha siempre está al centro, está fija la mancha. ¿Ya? Entonces es una enfermedad degenerativa vascular, no se sabe las causas por las que aparece, pero también puede provocar esto, que son las metamorfopsias. ¿Qué es metamorfopsia? Es ver las cosas deformadas. Si alguien le dice, doctor, estoy viendo todo torcido, todo deformado, normalmente es porque tiene un daño en la mácula. ¿Ya? La degeneración macular puede ser atrófica, que es la forma menos grave, o húmeda o exudativa, que es la forma grave de este tipo de patología. Bueno, no vamos a redundar mucho en eso. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que va a afectar a la retina y puede dañar la retina, ¿no? Se produce por el parásito llamado Toxoplasma gondii. Cuando la toxoplasmosis llega a la retina, puede producir dos tipos de cuadro clínico. Primero, puede producir una inflamación en la retina, ¿ya? Que se llama corioretinitis o retinocoroiditis, como quieran decirle. Y a partir de esto, cuando hay un proceso agudo, requiere tratamiento para toxoplasmosis. Pero algo que se ve con más frecuencia es la otra forma, que es la forma cicatrizal. Y es que la toxoplasmosis, cuando digamos que es controlada por el organismo, deja una zona de cicatriz que es una zona muerta, es una zona donde la retina pierde visión. Y me llama la atención, ¿no? Tal vez se puede hacer hasta un estudio de esto, que hay muchas personas jóvenes que tienen toxoplasmosis de mácula. ¿Ya? En este semestre nomás me han dicho por lo menos unos 5 alumnos que tienen toxoplasmosis de mácula. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando la toxoplasmosis cicatriza en la mácula? La persona pierde la visión fina y de detalle, queda viendo bulto con ese ojo, porque la retina periférica me da visión de bulto, lo que me da la visión fina es la mácula, ¿no? Pero si la toxoplasmosis afecta a la retina periférica, no está en la mácula, a veces la persona ni cuenta se da que ha tenido toxoplasmosis. Y eso siempre les decía en la práctica, les decía, ¿no? Las señoritas, a las doctoras, les decía, ustedes cuando se embaracen, ahí van a saber si tienen toxoplasmosis. Porque la toxoplasmosis es un examen obligatorio en toda embarazada, ¿no? Así que les van a pedir prueba de toxoplasmosis. Y si sale positivo, ¿qué van a hacer? Al oftalmólogo, ¿no? Y en el oftalmólogo vamos a revisar la retina para ver si tiene normalmente la lesión aguda. Es difícil encontrarla porque supuestamente va a tener manifestaciones que le van a llevar antes, pero podemos encontrar las cicatrices. Y alguna vez me ha tocado, le digo, usted mire, tiene lesión de toxoplasmosis. ¿Alguna vez le han dicho que tenía toxoplasmosis? No, nunca, doctor, no, yo no sabía que me había dado esta enfermedad, ¿no? Y vemos las lesiones, pero en retina periférica, pero como es retina periférica nunca se ha enterado que le había dado toxoplasmosis. Pero lo grave es cuando la toxoplasmosis ataca la región macular. Tuberculosis. ¿Puede la tuberculosis dañar la retina? Puede producir múltiples nódulos inflamatorios, pero se va a dar normalmente en pacientes susceptibles. No quienes pueden tener tuberculosis. ¿Quién va a tener tuberculosis? Personas que vienen. ¿Cualquiera puede tener tuberculosis? ¿Sí o no? El neumólogo a mí nosotros nos decía, no van a tener tuberculosis. Bueno, no sé, pero para tener tuberculosis hay que tener un poco de inmunosupresión o tener, ¿qué se llama? O tener una enfermedad pulmonar, ¿no? Decía, en un paciente inmunocompetente es un poco difícil que le dé tuberculosis, pero bueno, no sé a ciencia cierta, ¿no? Pero bueno, entonces en nuestro país hay tuberculosis, especialmente se ve mucho en la parte de las personas que trabajan en minería, ¿no? Así que no es muy común ver, pero bueno, puede haber en pacientes susceptibles. Oclusión de la arteria central de la retina. La retina ya está irrigada y a veces puede llegar un émbolo o un trombo, obstruir la vascularización y la retina queda isquémica, total o parcial si es que el émbolo ha ocluido una rama y no la rama principal. En estos casos también puede deberse a arteriosclerosis, es decir, que las venas se estrechan por
¿qué se llama? Por la grasa y que se acumula en las paredes de las arterias, etc. Entonces es otra patología que se puede presentar, la oclusión vascular, tanto arterial como venosa. También puede ser la vena que se manifiesta por hemorragias que se llaman hemorragias en llamas. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Esto viene a que normalmente estas oclusiones se deben a émbolos que llegan de otra parte del cuerpo. Aquí vamos a preguntar, a ver, ¿cuáles son las zonas del cuerpo que generan émbolos? O trombos, si quieren. Vena profunda. Vena profunda. ¿Una vena profunda sana? Entonces, ¿qué? O esclerótica. ¿Qué más? ¿Qué zonas del cuerpo generan trombos o émbolos? Pero que tengan miembros inferiores sanos. No, que tengan ¿qué? Varices, trombosis venosa profunda, ¿no? Y aparte de los miembros inferiores, ¿qué más? ¿Qué otra zona genera trombos? El corazón. Si es que el corazón tiene arritmia, puede generar trombos, ¿no? Por eso las personas con arritmia tienen que estar anticoaguladas. Por eso toman su aspirineta, ¿no? De 100 miligramos diario. La están tomando para evitar esta, ¿qué se llama? Que se formen estos trombos, ¿no? La arritmia puede generar trombos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ese trombo sanguíneo se va ¿qué se llama? Se va al pulmón, da una enfermedad gravísima con riesgo de muerte, que se llama, ¿qué se llama cuando el trombo se va al pulmón? Tromboembolismo pulmonar. Y si se va a la cabeza el trombo, ¿qué va a dar? Accidente vascular isquémico, ¿no? Bueno, entonces son cuadros graves. Pero si el trombo se va a ser una oclusión vascular en la retina, puede ser de arteria o de vena. Bueno, pero no se olviden que no solamente los trombos pueden ser los cosos. Hay émbolos de otro tipo que no son trombos, que no son coágulos. ¿Qué otros émbolos conocen? Émbolo gaseoso. ¿Por qué sería un émbolo gaseoso? Está bien, ¿por qué sería? ¿Ah? Eso puede ser por inyección de aire. Por eso hay que tener cuidado. Si alguna vez ustedes van a inyectar un medicamento directo a la vena, tienen que sacarle todo el aire posible, ¿no? Porque se puede volver un émbolo. Entonces hay que sacar, golpeando de lado la jeringa para que salga todo el aire y colocar. Hasta donde yo sabía, ¿no? El sistema vascular tolera una mínima cantidad de aire, ¿no? Pero un aire, una proporción mayor puede convertirse en un émbolo. ¿Qué otro tipo de émbolo más puede haber? Émbolo graso. ¿En qué caso va a aparecer un émbolo graso? ¿Dónde están los traumatólogos? ¿En qué? ¿Dónde? En ruptura de grandes huesos. Puede por mala suerte formarse y producirse un émbolo graso. Y hasta hay émbolos sépticos. Hay émbolos que son rarísimos, pero también hasta puede haber émbolo de líquido amniótico. ¿Ya? Entonces, bueno, hay de todo, así que puede obstruir. Bueno, retinosis pigmentaria. Es una enfermedad que también se conoce con el nombre de retinitis pigmentaria, donde existe una degeneración de los fotorreceptores. Esta enfermedad, lastimosamente, hasta el momento no tiene tratamiento, y cuando a una persona le dicen que tiene retinosis pigmentaria, le están diciendo que de corto a mediano tiempo se va a quedar ciega. No tiene tratamiento esta enfermedad. Ya había la historia igual de un niño que sus papás notaban que no veía bien, lo llevaron al oftalmólogo y le diagnosticaron retinosis pigmentaria. Los papás lo llevaron por todo el mundo a que vea todo lo más posible antes de que el niño pierda la visión, porque no tiene tratamiento esta enfermedad. Retinopatías tóxicas se puede dar por acúmulo de algunos medicamentos o sustancias químicas en la retina. Las más frecuentes se deben al uso prolongado de antipalúdicos. Así que un paciente que está en tratamiento con este tipo de medicamentos tiene que estar bajo supervisión oftalmológica. Tumores de retina, pueden haber tumores buenos como los lunares, tumores malos como los melanomas.
estudios diagnósticos. Dentro de la exploración de la retina tenemos la angiografía, que es inyectar un contraste en la vena del brazo, el contraste llega al ojo y inmediatamente se sacan varias fotos. Entonces, y el contraste nos dibuja toda la red vascular de la retina, ¿ya? Esto es fundamental para ciertas enfermedades de la retina, porque si no le ponemos contraste, todo se vería oscuro, negro, pero gracias al contraste podemos ver cómo se dibuja. ¿Qué pasaría o qué significaría si el contraste se sale aquí al tejido? ¿Qué significa? ¿Ah? No. No. ¿Qué pasaría si se sale el contraste aquí? ¿Qué significa? Si se sale el contraste de paso sanguíneo, ¿qué significa? Puede estar roto o puede estar muy permeable. Y aquí si se acumula edema. ¿Qué pasaría si el contraste aquí no llega? Queda negro aquí. Isquemia. Entonces, esa es la utilidad de los estudios contrastados. La ecografía, aquí hemos visto el desprendimiento de retina. La tomografía y resonancia magnética tradicionales normalmente no la usamos, pero pueden ustedes pedir un estudio para algo de la cabeza y resulta que aquí, ¿qué se ve aquí en el ojo? A ver, ¿qué ven? Una mancha. ¿Qué ojo? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, ¿no? Vemos una mancha medio redonda que podría ser un tumor, una masa tumoral. La tomografía OCT, no se olviden, es la tomografía especial del ojo, que no se hace con el tomógrafo normal, sino con tomógrafos oculares de centros oftalmológicos y me muestra los tejidos a nivel histológico. Me permite diagnósticos finos. Y aquí vamos a esta cirugía que habíamos dicho que es un poquito cara, que se llama la vitrectomía. La vitrectomía, en resumen, resumiendo todo lo que dice acá, trata las complicaciones del vítreo y de la retina. Así que si tengo fibrosis dentro del ojo, tengo una hemorragia dentro del ojo, tengo un desprendimiento de retina, tengo un cuerpo extraño intraocular, se opera con este procedimiento que se llama la vitrectomía. Opera cualquier problema de vítreo y cualquier problema de retina. La vitrectomía se parece a una cirugía laparoscópica. ¿Han visto cirugía laparoscópica? Por lo menos en YouTube, ¿han visto? Sí, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace en la cirugía laparoscópica? Pues es una cirugía con menos trauma. No hay que hacer el corte grande. En vez de hacer un corte grande, le hacen agujeritos y a través de los agujeritos se ingresa. Pero yo cuando he echado alguna vez a cirugía laparoscópica, así, cuando era estudiante con ustedes, ¿no? ¿Qué veía? Por uno de los tubos le metían un gas, ¿no? ¿Para qué le meten el gas? Para dilatar el abdomen, para tener campo para operar. Por el otro agujerito que le metían, fibra óptica, porque el abdomen por dentro es oscuro, tienen que ver para operar. Y por los otros dos agujeritos meten las pinzas largas que son para operar a distancia. Está operando a distancia mirando simplemente la pantalla del cirujano. Entonces la vitrectomía es casi igualita, ¿ya? No se corta el ojo, sino que se hace agujeritos. Por un agujerito va a entrar suero fisiológico. ¿Para qué? Para mantener el volumen, porque la manipulación del ojo, el ojo puede colapsar. Entonces, para mantener el volumen interno, se va metiendo suero. Por otro agujerito va a entrar la fibra óptica, para ver, el ojo por dentro es oscuro, no se ve nada. Y por el otro agujerito, los otros dos agujeritos, entran pinzas parecidas a las de la laparoscópica para operar a distancia. Y con eso se hace la cirugía de vitrectomía. Bueno, y para terminar, hablamos del vítreo brevemente. El vítreo es el líquido que llena la parte posterior ocular. La diferencia con el humor acuoso es que es un líquido estático, que no se renueva, no es como el humor acuoso que está circulando constantemente, es más denso, está cubierto por una membrana que se llama hialoides, y algo que tiene el vítreo es que está apoyado en la retina. Así que problemas de retina pueden afectar al vítreo, o problemas de vítreo pueden afectar a la retina. Y dentro de las patologías del vítreo vamos a mencionar simplemente estas dos. La primera, desprendimiento de vítreo posterior. El desprendimiento del vítreo posterior se da cuando el vítreo, ¿ya?, por diversos factores, especialmente la edad, o sufrir golpes en el ojo, o por la miopía, el vítreo tiende a separarse de la retina, se hace más líquido, se hace más acuoso y se separa de la retina, se separa de la pared ocular
este morbito. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Cuando ocurre esta separación del vitrio de la pared ocular, eso se llama desprendimiento vítreo posterior. Y eso da lugar a la aparición de una cosa que es bien frecuente en algunas personas. Tal vez ustedes no, porque son jóvenes, o tal vez algunos de ustedes ya tengan, que es ver manchitas oscuras. Doctor, ve así como manchitas oscuras, como pelucitas. Miro para allá, las manchitas van flotando. Miro para allá, las manchitas van flotando a ese lado. Eso se llaman moscas volantes. Si alguno de ustedes ve, probablemente tenga el vitrio ya desprendido. Y cuando el vitrio se desprende hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede, a veces si se desprende de forma brusca, jalar la retina y desprender la retina. Por eso su familiar puede decirle: hijo, mira, estoy viendo como luces con este ojo. Y a veces es porque el vitrio se está empezando a desprender. ¿Qué le decimos en ese caso? Hay que hacerse un fondo de ojo. Trata de no mover la cabeza de golpe, trata de no golpearte la cabeza para evitar que el vitrio se desprenda de golpe y rompa la retina. Normalmente esto se va a ir desprendiendo en el lapso de algunas semanas, se asiente el vitrio y pasa todo el problema. Pero como secuela, deja ver manchitas negras en la visión. Si alguno de ustedes ve, probablemente su vitrio ya esté desprendido, ¿ya? Pero no es muy común a su edad, que son jóvenes ustedes. Yo veo, por ejemplo, chorrocientos manchitas aquí, pero no las noto porque solamente se notan cuando el ambiente es muy, muy claro. Y también si el vitrio se llena de sangre, va a obstruir su transparencia. El vitrio se puede inflamar, la uveitis también puede obstruir su transparencia porque el vitrio se vuelve líquido inflamatorio. Y también se puede infectar llenándose de pus si es que hay una herida penetrante principalmente que produzca una infección interna del ojo. Vamos a ver eso más detallado en otra cosa, pero ahí vamos a acabar. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro? ¿Todo quedó claro? Bien. Bueno, entonces los que han llegado tarde se acercan.